México tiene una superficie de aproximadamente 1.964.000 kilómetros cuadrados. Y esa cifra por sí sola ya lo convierte en el decimocuarto país más grande de todo el mundo. Es una inmensidad brutal que abarca desde desiertos superáridos en el norte hasta selvas densísimas en el sur, pasando por montañas, miles de kilómetros de costas. Pero más allá de los mapas físicos o de las fronteras que nos enseñan en la escuela, hay una pregunta bien intrigante que flota sobre todo este espacio. ¿De quién es realmente toda esta tierra? Y, aún más profundo, ¿cómo la respuesta a esa simple pregunta define la identidad, los conflictos históricos y el futuro ecológico de toda una nación? Es una interrogante monumental, la verdad, porque existe una tendencia muy natural a pensar en la geografía como algo puramente estático, ¿no? Como el simple suelo geológico, la roca que sostiene las ciudades y los campos, y ya. Ujú. Sin embargo, la manera en que se divide, se comprende legalmente y, se regula ese suelo, es en realidad el motor invisible de casi todo lo que ocurre dentro de una sociedad. Desde la economía hasta la paz social, todo, absolutamente todo, está anclado a la tierra. Totalmente. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión en el tema de hoy. Se va a explorar una disertación que es fascinante, titulada La territorialidad en México, fundamentos, importancia y desafíos para la sostenibilidad. Para cualquier persona curiosa que busque entender las verdaderas raíces de la desigualdad social o los motores ocultos de los problemas ecológicos modernos o simplemente cómo se forma y se fractura la identidad de un país tan complejo, este análisis a fondo es una pieza clave. Se anticipan varios momentos de revelación, de esos que te hacen decir, claro, sobre elementos de la vida diaria que solemos dar por sentados. Así que, vamos a desempacar esto. ¿Qué significa realmente la palabra territorio en este contexto analítico? Porque el autor plantea desde el principio que es muchísimo más que tierra física, un polígono dibujado en un mapa. Drásticamente, la forma en que se percibe el espacio a lo largo de las décadas. El documento desglosa una evolución teórica muy clara para ilustrar este cambio. Empieza mencionando a Friedrich Ratzel. Ah, claro, el alemán. Así es, uno de los precursores fundamentales de la geopolítica clásica. Para Ratzel, el territorio era entendido como el espacio vital o Lebensraum. Su enfoque estaba completamente centrado en la, supervivencia biológica y en el poder de expansión de una nación. Era una visión donde el espacio se medía puramente por su capacidad para sostener y hacer crecer a un Estado. Ratzel habla de este espacio vital, pero ¿cómo se traducía eso en las dinámicas de aquella época? O sea, ¿significaba que el territorio era visto como un recurso a consumir y a dominar por la fuerza bruta? Precisamente. Era una visión muy ligada al determinismo geográfico y sobre todo al control militar. Básicamente, el estado que tenía más y mejor territorio era el que sobrevivía. Supervivencia del más fuerte nivel país. Exacto. Pero la teoría, afortunadamente, evoluciona hacia dimensiones más complejas. El texto menciona posteriormente a Jean Gottman, quien introduce elementos cruciales como la idea de la autoridad política y la soberanía. Para Gottman, el territorio ya no es solo tierra disponible por ahí. Es un espacio estrictamente delimitado y controlado donde se imponen fronteras. Y ojo, estas fronteras no son solo barreras físicas como un muro de piedra o un río caudaloso, sino fronteras simbólicas y legales. Es la tierra convertida en un instrumento de control estatal. Donde el Estado decide quién entra y quién sale. Así es, y qué leyes aplican dentro de esa línea imaginaria. Ese es un avance importante, sin duda. Pero el salto verdaderamente moderno, el que rompe los paradigmas clásicos, llega con pensadores contemporáneos como Robert Sack, según detalla la disertación. Sack plantea una premisa que cambia el enfoque por completo. Él dice que el territorio no es geografía material preexistente, es una construcción social. Ujú. No existe el territorio en la naturaleza salvaje. El territorio es el resultado directo y constante de la interacción entre personas, normas, poder e intereses. Es un espacio que ha sido apropiado por un grupo humano, que se gestiona bajo ciertas reglas y al que se le otorga un significado particular por parte de quienes lo habitan. Esa idea de la construcción social es vital. Para hacer esto un poco más digerible para nuestra audiencia, resulta útil pensarlo con una analogía sencilla. Es la diferencia exacta entre una casa y un hogar. Me encanta esa analogía.
Sí, porque una casa es un espacio físico, son ladrillos, vigas, cemento, metros cuadrados objetivos. Pero un hogar es un espacio apropiado, ¿verdad? Tiene reglas de convivencia no escritas, alberga significados profundos, está lleno de cultura, de dinámicas de poder familiar, de memoria colectiva. Llevando esto a una escala nacional, la territorialidad en México ha sido, desde la época prehispánica hasta hoy, una fuente incesante de disputas, de negociaciones y de derramamiento de sangre, precisamente porque no se está peleando por metros cuadrados de casa, sino por hogares superpuestos. Esa es una manera excelente de visualizar la complejidad del asunto. Y esa superposición histórica de hogares obliga a examinar la raíz cultural. El documento subraya con mucho énfasis que el territorio ha sido el cimiento sobre el cual se edificaron civilizaciones milenarias. Hace referencia a los mayas, los zapotecas, los mexicas, entre muchos otros. Todos estos pueblos sentaron las bases organizativas y culturales de lo que muchísimo tiempo después, tras la independencia, se convertiría en el Estado mexicano moderno. Y lo fascinante de esta herencia es que esas raíces no están guardadas en un museo, acumulando polvo. Siguen vivas y operantes en la forma en que se experimenta el espacio hoy en día. Cada región del país posee una identidad marcadamente distinta que ha sido moldeada por su geografía. Las montañas, las selvas o los desiertos no son un simple telón de fondo para tomar fotos. Ese entorno dicta el modo de producción agraria, define qué cultivos son viables y a partir de ahí influyen las lenguas que se desarrollan, las deidades que se adoran y las festividades que marcan el calendario de la gente. Claro, el ciclo de la siembra. Exacto. El ciclo de la siembra y la cosecha del maíz, por ejemplo, estructura la vida comunitaria entera en muchas regiones. Las dinámicas de convivencia nacen orgánicamente de las posibilidades y límites que impone la geografía. Hay un choque de visiones en esta sección que el autor expone de una manera, la verdad, brillante. Destaca muy especialmente la cosmovisión indígena frente a la visión occidental moderna. Para los pueblos originarios, la tierra jamás ha sido concebida como un objeto inerte, ni mucho menos como una simple mercancía que se puede parcelar y vender al mejor postor en un catálogo inmobiliario. La tierra es concebida como un ser vivo. Como una madre. Exacto. Es una entidad proveedora, digna de respeto, veneración y, sobre todo, reciprocidad. Y comprender esa inmensa diferencia de perspectiva es la clave para entender la historia agraria de México. Si se concibe a la tierra como un ser vivo, las prácticas agrícolas, los rituales y todo el sistema de organización política comunitaria se configuran alrededor del cuidado mutuo. Se le pide permiso a la tierra para sembrar. El texto señala cómo esta visión choca frontalmente con la noción occidental clásica de la tenencia de tierras, la cual suele ver el suelo estrictamente como un activo financiero, un medio de producción o, una propiedad privada exclusiva. Un pedazo de papel que dice «esto es mío». Así es, y de este choque histórico, que a veces ha sido muy violento y a veces integrador, surge el mosaico cultural, legal y social que define la identidad nacional en la actualidad. Y ese choque cultural y filosófico tiene un reflejo directo y muy tangible en la estadística y en la geografía legal del país. Vamos a adentrarnos en los números de la tenencia de la tierra, porque aquí es donde se pone realmente interesante, dejando de lado la filosofía por un momento. ¿De quién es México estadísticamente hablando? Los datos duros que presenta la disertación son fundamentales para dimensionar la realidad operativa del país. Y suelen ser cifras que resultan verdaderamente asombrosas para quienes no están familiarizados con el sector agrario mexicano. No es, para nada, la típica distribución de propiedad que se observa en otras naciones occidentales. Definitivamente no lo es. Al revisar los datos crudos del documento, resalta un hecho contundente. El 51% del territorio nacional es propiedad social. Estamos hablando de ejidos y comunidades agrarias. Más de la mitad del país. Aproximadamente 100 millones de hectáreas bajo este régimen. Es una locura. Luego, un 39% es propiedad privada. Y el porcentaje restante, alrededor del 10%, corresponde a propiedad pública o terrenos nacionales. Que más de la mitad de un país de ese tamaño sea propiedad social es un fenómeno peculiarísimo. Para evitar confusiones técnicas, valdría la pena aclarar brevemente qué implica exactamente esta figura en la práctica cotidiana. Es una aclaración más que necesaria. En términos muy prácticos, un ejido no es simplemente tierra propiedad del gobierno, ni tampoco es una especie de empresa privada colectiva.
Es una figura jurídica que surgió como respuesta directa a las demandas de la Revolución Mexicana, bajo aquel famoso lema de que la tierra es de quien la trabaja. Tierra y libertad. Así es. El Estado dotó de tierras a núcleos de población campesina para su aprovechamiento, estableciendo reglas muy específicas. Históricamente, estas tierras no se podían vender, no se podían rentar ni embargar, garantizando así el sustento y la protección de las familias rurales. Y aunque las leyes se modificaron en los años 90 para permitir cierta privatización, la esencia comunitaria y las asambleas ejidales siguen siendo la máxima autoridad en ese 51% del territorio nacional. Y las comunidades agrarias operan bajo una lógica bastante similar, pero con un enfoque en la restitución de tierras que históricamente pertenecían a pueblos originarios, desde antes de la colonia, ¿cierto? Exactamente. Ambas figuras conforman esa enorme propiedad social. Si conectamos esto con el panorama general, se evidencia que tener a la inmensa mayoría del campo bajo esquemas colectivos es el producto directo de un siglo de luchas campesinas y de procesos de reforma agraria. Y bueno, esto tiene repercusiones drásticas en la gobernabilidad y en el desarrollo. Me imagino. Cualquier proyecto de infraestructura, desde construir una carretera hasta instalar un parque eólico gigantesco, no implica sentarse a negociar con un solo dueño o con el director de una corporación. Implica lograr el consenso de toda una asamblea comunitaria, respetando sus tiempos y sus estructuras de toma de decisiones. Lo cual cambia por completo las reglas del juego. Además, la riqueza biológica que descansa sobre esa propiedad social es incalculable. El texto menciona que unos 66 millones de hectáreas, lo que equivale más o menos al 34% de la superficie terrestre nacional, están cubiertas por bosques y selvas. Es el pulmón del país y el gran refugio de su biodiversidad. Y en un contraste muy agudo con esa vasta extensión forestal, el autor introduce un dato que resulta alarmante sobre los cuerpos de agua, o sea, los lagos, las lagunas, las presas, los ríos principales. Toda el agua superficial del país ocupa menos del 1% de la superficie nacional. ¡Wow! Menos del 1%. Es una fracción minúscula. Sin embargo, ese menos del 1% es el motor vital y absoluto de la subsistencia humana, de la biodiversidad y de toda la actividad económica, ya sea agrícola o industrial. Es un equilibrio ecológico increíblemente delicado que depende directamente de cómo se gestiona la tierra que lo rodea. Y ese equilibrio delicado está asentado sobre un terreno que, legalmente hablando, a veces se comporta como arenas movedizas. Esta complejidad histórica nos conduce al verdadero nudo del problema que expone el documento con gran preocupación, que es la incertidumbre jurídica. Al tener esta mezcla tan intrincada de propiedades privadas, ejidales y comunales, sumadas a los terrenos nacionales, ¿qué ocurre cuando las líneas divisorias en los mapas oficiales, los de las oficinas del gobierno, no coinciden con la realidad del terreno? Lo que ocurre es una crisis silenciosa pero devastadora en el ámbito rural. La incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra es un obstáculo persistente y generalizado en muchas regiones. Para ilustrar cómo se ve esto en la práctica, se puede visualizar un escenario bastante común en el campo mexicano. Existe una parcela donde una familia ha trabajado la tierra por 40 años basándose en un acuerdo de palabra de la asamblea ejidal. Un apretón de manos y listo. Exacto, costumbre pura. De pronto, la mancha urbana se expande hasta esa frontera. Un desarrollador inmobiliario privado aparece mostrando unas escrituras notariales nuevecitas compradas a un tercero. Y mientras tanto, la comunidad vecina de al lado reclama esa misma extensión de tierra basándose en un decreto presidencial de 1930. Al revisar los archivos agrarios, ninguno de los documentos coincide exactamente con las coordenadas satelitales modernas. Terror. ¿Cuáles son las consecuencias reales de vivir bajo esta sombra de indefinición legal constante? Las consecuencias son paralizantes en múltiples frentes. En lo social, genera disputas prolongadas que pueden durar décadas enteras. Y no se trata solo de pleitos de linderos entre dos individuos, sino de conflictos entre comunidades enteras, provocando invasiones de tierras, violencia y una severa fragmentación del tejido social. Claro, vecinos contra vecinos. Así es. Y en lo económico,
La falta de certeza impide por completo el acceso al desarrollo. Si no se puede acreditar de manera indudable en la propiedad legal de una parcela, es imposible acceder a créditos bancarios, atraer inversiones productivas o calificar para programas gubernamentales de apoyo rural. El capital simplemente huye de la incertidumbre. Huye despavorido. Pero el impacto ambiental derivado de esta incertidumbre es quizá el aspecto más trágico y menos discutido del tema. El análisis del texto detalla cómo la falta de claridad en la propiedad desincentiva por completo el compromiso ecológico a largo plazo. Nadie va a invertir tiempo, esfuerzo y su propio dinero en plantar árboles maderables de lento crecimiento, o en recuperar suelos erosionados o instalar sistemas de riego eficiente en una tierra que, legalmente, podría ser arrebatada mañana por un conflicto de linderos. Es una reacción económica y humana completamente predecible. La gestión sostenible de los ecosistemas requiere una planeación a décadas. Si la tenencia de la tierra es incierta, la lógica que prevalece, casi por instinto de supervivencia, es la de la extracción rápida. Sacar lo que se pueda hoy. Se aprovecha todo lo que se puede hoy mismo. Se tala el bosque, se agota el manto acuífero, se sobreexplota el suelo, porque el mañana simplemente no está garantizado para esa persona. Esta dinámica acelera los problemas gravísimos que subraya el texto, como la deforestación rampante y la pérdida irreversible de biodiversidad. Y mientras el campo lidia con esta fragilidad jurídica y ecológica, las ciudades operan bajo una inercia completamente distinta, creando una paradoja moderna insostenible. El documento revela un contraste demográfico muy revelador basado en los censos más recientes. El 78% de la población habita en zonas urbanas, mientras que solo el 22% reside en zonas rurales. Ese porcentaje del 78% es el número que define gran parte de los retos de sostenibilidad de este siglo. Existe un crecimiento urbano vertiginoso que está motivado por la migración y la búsqueda de oportunidades, pero que muchísimas veces ocurre de manera desordenada y sin planificación alguna. Esta expansión ejerce una presión implacable sobre las reservas territoriales. Las ciudades actúan como organismos inmensos que devonan constantemente a áreas agrícolas productivas y ecosistemas circundantes para transformarlos en planchas de concreto, vivienda e infraestructura. Además de devorar el espacio físico, estas zonas urbanas demandan cantidades colosales de agua y energía que provienen precisamente de ese entorno rural que está tan debilitado. El autor realiza un recorrido histórico muy pertinente para demostrar que esta tensión no es nueva, sino que ha ido mutando. Menciona hitos como la reforma agraria original, la nacionalización de la industria petrolera y las diversas políticas de conservación ambiental implementadas a lo largo de las décadas. Y todos esos hitos históricos mencionados en la disertación sirven para ilustrar una constante. El territorio ha sido, es y seguirá siendo un campo de batalla donde chocan gigantescos intereses económicos, imperativos políticos y necesidades sociales urgentes. Sin embargo, el autor enfatiza que se ha llegado a un punto de quiebre. Existe una urgencia crítica de abandonar las lógicas de explotación irracional que agotan acuíferos subterráneos a un ritmo mayor del que se recargan por la lluvia y que deforestan selvas para expandir la frontera agrícola o la frontera inmobiliaria. Bien, ¿y qué alternativas viables propone el texto frente a este panorama tan abrumador? Porque, es fácil diagnosticar la enfermedad, pero encontrar la cura es el verdadero desafío. Se mencionan herramientas como los ordenamientos ecológicos y la planeación urbana sustentable. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Para que no se quede en un simple documento de buenas intenciones archivado en un cajón. El autor propone soluciones muy concretas, de hecho. Un ordenamiento ecológico territorial en la práctica significa realizar un estudio científico exhaustivo del territorio para definir por ley qué actividades se pueden realizar y en dónde exactamente. Implica trazar líneas rojas inamovibles para proteger zonas de recarga de agua, limitar el crecimiento urbano hacia zonas de riesgo y definir áreas exclusivas para la agricultura. Poner las reglas claras sobre la mesa. Exacto. Pero el texto es sumamente pragmático y advierte que la mejor herramienta técnica del mundo fracasa si no cuenta con 3 pilares fundamentales. Primero, voluntad política genuina para hacer cumplir la ley frente a intereses inmobiliarios o industriales.
Segundo, financiamiento adecuado para su implementación continua. Y tercero, educación ciudadana. Además, subraya algo vital, y es que nada de esto funciona sin la participación activa y el conocimiento tradicional de las comunidades locales y los pueblos indígenas. Claro, no se puede planear desde un escritorio a 1000 kilómetros de distancia. Y por supuesto, la piedra angular de cualquier política de desarrollo rural que propone el autor es resolver de una vez por todas la incertidumbre legal de la que hablábamos. Sin brindar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, cualquier intento de fortalecer las instituciones ambientales o pacificar los conflictos sociales está destinado a chocar contra la pared. Lo fascinante aquí es la conclusión integradora que ofrece el texto. Obliga a comprender que el territorio es, por definición, un fenómeno multidimensional. Es imposible separar lo agrario de lo ambiental o lo legal de lo social. Está todo entrelazado. Su gestión adecuada es el reto más grande que enfrenta la nación, frente a las presiones de la globalización económica, la crisis climática global y la profunda desigualdad social interna. La conclusión central de la disertación es ineludible. Sin certeza jurídica sobre la tierra, no existe gobernanza posible. Así de tajante. Así es. Y sin gobernanza, cualquier discurso sobre desarrollo sostenible es una simple ilusión óptica. La viabilidad del país a largo plazo depende enteramente de encontrar ese delicado equilibrio entre el aprovechamiento productivo de los recursos, la preservación irrestricta de los ecosistemas vitales y la equidad social para quienes habitan y cuidan el campo todos los días. Es una síntesis magistral de una problemática inmensa. Llegados a este punto, es vital y sumamente necesario otorgar el reconocimiento completo a la fuente que ha guiado esta inmersión analítica. Todo este revelador, detallado y riguroso análisis proviene de la disertación académica de Gonzalo Villalobos López. El trabajo del Dr. Villalobos merece ser destacado profundamente, ya que logra articular la compleja anatomía de un país a través del estudio detallado del suelo que lo sostiene. Es un esfuerzo de investigación y de síntesis digno de estudio, que de verdad aporta una claridad muy necesaria a un tema que históricamente ha sido denso y complicado. Totalmente de acuerdo. Asimismo, es importante mencionar brevemente que la difusión y el respaldo de este valioso documento están vinculados a Raíces y Conexiones. Es una organización dedicada a brindar soluciones digitales que facilitan la asesoría profesional a distancia. Resulta muy interesante observar cómo iniciativas contemporáneas buscan integrar la tecnología y el mundo digital con la resolución de necesidades territoriales y agrarias que están tan profundamente arraigadas. Para finalizar esta exploración, resulta muy pertinente plantear una última reflexión construida sobre los sólidos cimientos analíticos que se han revisado hoy. Si se toma en cuenta que el 78% de la población habita en entornos urbanos y que estas ciudades dependen de manera absoluta de los alimentos, los recursos naturales y muy críticamente del agua que proviene de un territorio rural plagado de incertidumbre jurídica, conflictos sociales y estrés ecológico, cabe preguntarse algo. ¿Hasta qué punto la aparente estabilidad, la seguridad y la comodidad de la vida urbana moderna está siendo subsidiada directamente por la fragilidad legal y el agotamiento ambiental del campo? Es una excelente pregunta. Es una perspectiva profunda y ciertamente incómoda para cuestionarse la próxima vez que, en medio de la ciudad, simplemente se abre el grifo de agua esperando que fluya sin fin. Una imagen poderosísima y muy reflexiva para concluir este análisis a fondo. El territorio no es un concepto abstracto en un mapa. Está vivo, está en constante tensión y la vida moderna está inexorablemente conectada a él, ya sea desde el piso más alto de un rascacielos o desde el surco de una parcela ejidal. Gracias a quienes acompañaron este recorrido analítico. La invitación permanece abierta para seguir cuestionando las estructuras que sostienen la realidad diaria y mirar siempre más allá de la superficie de la información. Hasta la próxima exploración.